Una cuenca de minería de carbón, también llamada corte, un gigantesco hoyo en la tierra con cientos de metros de profundidad. Desde que el hombre descubrió que el carbón puede obtenerse no solo de una mina, sino de aberturas como esta, se convirtió en una práctica mucho más grande, así como las máquinas que utilizan. Extraigan carbón. Esa es una frase que sigue siendo relevante aquí, en Cusbás. En esta cuenca, una gran cantidad de este mineral es extraído cada día. Pero antes de poder obtener el carbón, primero hay que quitar y remover cientos de miles de toneladas de rocas que lo cubren. Es un trabajo para un verdadero monstruo. Un trabajo para Velaz. La minería de carbón comienza como una operación de desmonte. Las rocas residuales que esconden el carbón deben ser removidas o desmontadas. De ahí viene su nombre. Y la mayoría de las veces las hacen explotar. Los bloques de rocas que suelen tener cientos de metros de longitud se conocen como caras. Ese término es acuñado del vocabulario de los mineros. Primero llegan las excavadoras, las cuales abren el camino para los camiones volquetes. Este trabajo no se detiene ni un minuto. Los camiones de Velaz trabajan sin parar día y noche, sin fines de semana ni tampoco vacaciones. Durante el cambio de turno, los conductores no apagan el motor. Como resultado, estos monstruos resistentes y sin pretensiones logran trabajar durante varios días seguidos. En invierno, las temperaturas en Siberia Occidental bajan a menos 45 grados y los camiones volquete no se apagan durante semanas. Trabajar en ellos con este frío no es fácil. ¿Qué clase de resistencia deben tener estos monstruos para poder soportar esas cargas? En primer lugar, la roca es pesada y en segundo lugar es dura y tiene bordes afilados. Como resultado, suelen dañar la carrocería de estos monstruos a medida que pasa el tiempo. Así que, cada 4 años, suelen ser revestidos con nuevas láminas de metal. Luego de eso, estos enormes monstruos pueden volver a la batalla. La capacidad de carga de estos camiones es de 220 toneladas. En tan solo un turno pueden transportar tantas rocas que podrían incluso llenar fácilmente varias piscinas olímpicas. Son verdaderos monstruos. Cuando están cargados, pesan más que un Boeing 747 y literalmente pueden mover montañas. Pero, ¿cómo son creados? Estos monstruos son creados por personas ordinarias a cientos de kilómetros de Minsk, en un pequeño pueblo llamado Shodino. La locación de estas gigantes plantas puede ser extraña para algunos. No hay grandes cuencas a donde puedan llevar estos camiones de Velaz.
No hay plantas metalúrgicas de donde sacarían el acero para crear estos monstruos, ni hay plantas de energías, aunque la producción consuma una gran cantidad de electricidad. Esta planta bielorrusa de automóviles fue construida en un espacio abierto, cerca de la discreta estación de trenes de Shodino. Ahora, esta planta es la más grande del mundo en la creación de equipos para canteras, y la única en el antiguo territorio de la Unión Soviética. La maquinaria de Velaz es única y sus piezas no son compradas a terceros, se hacen justo aquí. Los rodamientos y los engranajes de cambio se crean aquí, como este pequeño, que pronto se convertirá en uno más grande, como este de aquí. Todo se crea en una línea de producción. Solo el taller mecánico donde se hacen los componentes internos de los monstruos está en una fábrica separada. En este taller, un gran número de máquinas son alineadas en varias filas, una detrás de otra, de acuerdo a la cadena de producción. Las piezas son pasadas de una a la otra hasta que están listas. Este método fue inventado y perfeccionado en los 60, una época sumamente energética. Mientras las fábricas eran construidas en el país, se crearon los caminos. Este poderoso trabajo requería máquinas superpoderosas. Fue ahí cuando Velaz comenzó a producir en masa el famoso camión volquete de 120 toneladas. Estos camiones salían de las puertas del taller uno detrás de otro. Fue el segundo renacer de las plantas automovilísticas de Bielorrusia construidas después de la guerra. Hoy en día se producen camiones volquetes con una capacidad de carga de 220 e incluso 360 toneladas. Esto requirió de nuevos equipos y una nueva forma de producción. El interior de estos monstruos no se fabrica de forma lineal como antes, sino con máquinas modernas de 5 ejes. De hecho, el tornero solo necesita instalar correctamente la pieza y la computadora hará el resto. No solo se trata de que estas máquinas son soviéticas y viejas y estas otras son alemanas y nuevas. El hecho es que un cortador de ranuras se usa de esta forma. En un movimiento, puede cortar fracciones milimétricas de metal y está este cortador que gira a gran velocidad y que es más pesado de lo que parece, por cierto. Con solo un movimiento corta tanto metal como el cortador de ranuras haría en cientos de movimientos. Una de las partes más importantes del camión volquete es el engranaje. Transmite el movimiento de un eje a otro. Hay tantos engranajes y ranuras en un camión volquete que la producción de la máquina entera dependerá de la precisión y la velocidad de fabricación de las piezas particulares. Luego de terminar, cada pieza es removida de la máquina y enviada al laboratorio de medición. Cada detalle pasa por una estricta examinación final. Un mechón especial con un rubí artificial en el extremo examina el producto y compara sus parámetros con los contenidos en los dibujos electrónicos de la computadora. Solo si la desviación está dentro del rango normal, es decir, a una centésima de milímetro, la pieza recibe un certificado de aprobación donde se garantiza su uso. Lo más interesante empieza luego de pasar esta prueba. Aquí, las ranuras reciben un tratamiento de fuego y agua a través de tuberías de cobre.
Como saben, para poder crecer sanos y fuertes, primero necesitamos endurecernos. Esa frase también aplica para estas piezas. Luego de ser creados, estos engranajes son suaves y podrían romperse con mucha facilidad. Para hacer que se endurezcan, se calientan en estos hornos a una temperatura de 950 grados y luego son sumergidos en agua fría. Es como un efecto de sauna, es decir, que estos monstruos son como nosotros. Luego de endurecerse, los engranajes se llevan a la línea de ensamblaje, pero no todos. Algunas piezas experimentales se llevan a un taller especial. Tienen una función poco envidiable, pero honorable, ya que se sacrificarán para la creación de nuevos mecanismos y máquinas. Todas las piezas de Veloz son probadas aquí, en una especie de taller experimental. Aquí son tratadas con brusquedad como parte de las pruebas, se comprimen, se estiran y se estudia su resistencia y punto débil. Antes de que un engranaje entre en producción, cientos de prototipos son destruidos en este lugar. Los mineros demandan cada vez más capacidad de carga en sus camiones volquetes. Así que los ingenieros deben encontrar diferentes soluciones tecnológicas nuevas para el metal y crear constantemente materiales innovadores. El taller experimental de Veloz es un camino hacia el progreso. Toma algunos meses para implementar las ideas. Hace tiempo, la introducción de un nuevo principio de operaciones de estos camiones volquetes se volvió una revolución técnica. Después de todo, los monstruos de Veloz funcionan con electricidad, o más bien con transmisiones electromagnéticas. Desde hace tiempo, en casi todos sus camiones, el torque se transmite a los neumáticos a través del árbol de levas. Pero aquí, los esfuerzos hicieron que los cigüeñales y los árboles de levas se volvieran gigantescos y, por tanto, pesados. Eso significaba un mayor esfuerzo de transferencia y resultó ser un círculo vicioso. Por eso los diseñadores decidieron eliminarlos por completo. Los vehículos de Veloz son gigantescas plantas de energía. Queman combustible diésel y generan energía eléctrica que se transmite a través de cables hacia los motores eléctricos que están en los neumáticos. Eso es lo que mueve a estos gigantes. Junto a estos monstruos podemos ver la frase de casa móvil de una manera diferente, ya que parecen edificios de 2 pisos. Tienen escaleras y un pequeño balcón. También tienen aire acondicionado en la fachada y podrían pensar que estos son faros, pero en verdad son filtros de aire. A través de estos filtros, los monstruos de Veloz absorben cientos de metros cúbicos de aire por minuto. Así es como ventilan los motores. Hay mucho polvo en las minas de carbón, así que reemplazar estos filtros es una de las operaciones tecnológicas más frecuentes y necesarias para mantener a estos monstruos. Además de eso, son sumamente resistentes. En una región de Siberia Occidental, a cientos de kilómetros de Bielorrusia, en Shodino, los monstruos de Veloz siguen trabajando en la recolección de carbón. Si alguno de estos monstruos se descompone, detendrá la mitad del trabajo en esta cantera. Por eso las condiciones de las máquinas de Veloz son monitoreadas en tiempo real en un centro especial de diagnóstico. Todos los parámetros de los vehículos se muestran en la pantalla como la locación, carga, reserva de combustible y temperatura del motor.
El despachador puede rastrear un mal funcionamiento y contactar rápidamente al conductor que se encuentre operando el vehículo. Vehículo número 50, puedes proceder. Copiado. La cabina es bastante espaciosa. Creo que los ingenieros de Velas no conocen el concepto de ergonómico, aunque no creo que sea necesario aquí. Tiene todo lo que un auto necesita. Un tablero, computadora interna y control del clima. Incluso tiene un encendedor. Otra cosa curiosa es que tiene 3 pedales, pero uno no es el embrague ya que es de transmisión automática. Este monstruo tiene 2 frenos, el freno principal y el de emergencia. Por cierto, aunque es raro, ha habido casos donde ambos frenos han fallado. Para evitar desastres, todos los caminos en la cantera están bordeados por montañas artificiales de rocas residuales. Si algo ocurre, el conductor puede dirigir el vehículo a estos obstáculos. El monstruo se detendrá sobre ellos como un toro sobre una valla. Lo más interesante es que no suelen quedar abolladuras ni cortes en la carrocería, ya que están hechos con una aleación de acero muy resistente. Solo puede ser cortado por cortadoras de plasma o de gas a alta temperatura. El área de las cortadoras de gas nos recuerdan a la mesa de corte de un sastre, pero en vez de tijeras usan una llama de alta temperatura y en vez de tela esta gruesa lámina de acero resistente. Moviéndose a través de patrones especiales, estos cortadores pueden crear cualquier forma. Podemos decir que están al estilo de esta temporada. Las piezas se utilizan en la cadena de ensamblaje, mientras que los desechos son reutilizados. En el siguiente paso, las láminas de acero son preparadas para crear la carrocería de estos camiones volquetes. Podemos llamar a este lugar el área de origami, pero las láminas no son de metal, sino de acero, pero el proceso es similar. Las láminas son dobladas de cierta manera para lograr la figura deseada. Para doblarlas se utilizan estas enormes pesas que utilizan una enorme fuerza de miles de toneladas. Las láminas dobladas se unen utilizando estas enormes máquinas de soldar automáticas. Sin embargo, el cuerpo principal no se ensambla en esta fábrica, ya que no cabría dentro de esta plataforma y sería imposible llevarlo al sitio de cortado. Las piezas más grandes creadas por Velas se hacen en 3 partes. Las piezas izquierdas, derechas y centrales se hacen de forma separada. Los ingenieros luego las ensamblan directamente en la cantera usando pernos comunes.
Esta pieza, que parece una campana, es en realidad una cobertura de engranaje de cambio que se instala en cada neumático de un camión. Todas las piezas de estos monstruos son enormes, incluso los instrumentos de medición son inmensos. Por ejemplo, vean este gigantesco micrómetro. Hubo un problema en la mina de carbón de Siberia Occidental. Uno de los camiones volquete de 220 toneladas se detuvo. El despachador lo observa en el mapa interactivo y trata de descifrar qué ocurrió. Vehículo 50, ¿me copias? Código 246. Un gigantesco camión volquete tiene un problema de chasis. Una enorme roca golpeó entre los neumáticos en el eje trasero y se quedó atascada. Retirarla no será un problema, pero tal vez un neumático esté dañado. Para solucionarlo, el camión debe ser llevado a un taller inmediatamente. En la zona de reparación, los técnicos inspeccionan el vehículo. Sus peores miedos son confirmados. Este monstruo no puede trabajar por ahora. Deben reemplazar uno de sus neumáticos. El problema con el neumático resultó ser este corte. Una roca muy afilada logró perforar profundamente el neumático, logrando alcanzar una profundidad de 5 centímetros. Deben reemplazar este neumático, de lo contrario podría colapsar o podría producirse una especie de explosión que dejaría un cráter de medio metro de profundidad. Un juego completo de neumáticos para estos camiones cuesta $100,000. Por eso el neumático no es desechado. Deciden colocar un parche en el corte. Sería muy costoso enviar este neumático a Bielorrusia para ser reparado. Los neumáticos de Velaz se producen en otra fábrica bielorrusa, en Badruisk. Fue construida especialmente para surtir neumáticos para los equipos de minería pesados. El neumático para el camión de 220 toneladas es un producto único y prácticamente hecho a mano. Al crear el llamado brazalete, o la base de caucho para el neumático, las láminas sintéticas son ajustadas una a una a mano. Los trabajadores deben crear la base del neumático en varias capas. Se utilizan diferentes láminas de caucho con diferentes propiedades. Luego de la vulcanización, se hornean en una masa homogénea. Mientras tanto, los brazaletes se colocan uno a uno.
Y en esta área se coloca cada brazalete en este tambor utilizando un aparato especial llamado expansor. Como su nombre implica, esto puede expandir la pieza y hacer que pueda entrar con facilidad en el tambor, como si se estuviera colocando un calcetín. Los bordes de cada brazalete se ajustan a los lados de la pieza de una manera especial. Aquí, al borde del futuro neumático, se instalan las llamadas alas. Se tratan de discos hechos con un acero resistente que sostendrán el neumático al buje. El resultado será el tubo de caucho que se convertirá en la parte interna del neumático. Y ahora solo falta crear la capa exterior, que será con un caucho resistente, que luego de un tratamiento con calor se convertirá en la banda de rodadura. Para hacerlo, una mezcla especial de caucho se derrite y se envía a este aparato que parece una trituradora de carne. Y luego se envían a la llamada extrusora en forma de una tira fina. Luego de eso, las tiras de caucho se enfrían en este tambor que contiene agua y luego pasan a la siguiente parte. Como resultado, la tira es enrollada en este aparato como un hilo en una rueca. Por cierto, esto pesa más de 1 tonelada. El peso del neumático terminado es de 3 toneladas. El grosor del caucho es de varias decenas de centímetros, ya que estos monstruos deben soportar cargas pesadas. Para convertir esta pieza de caucho en un neumático para los camiones, primero debe moldearse, es decir, que se comprime por ambas partes y se llena simultáneamente de aire. Es como si intentáramos inflar un enorme globo de caucho, solo que en este caso la presión es sumamente alta, más o menos de unas 3 atmósferas, que es casi lo mismo que los radiadores de nuestras casas. Luego de moldearse, la pieza adquiere una forma similar al futuro neumático. Sin embargo, solo se trata de una pieza hecha de varias capas de caucho y alambres de acero. A pesar de eso, es muy suave. Para poder soportar el peso de los camiones de Veloz, debe ser vulcanizada. Esto se hace en enormes hornos llamados autoclaves. Imaginen un molde de galletas en nuestras cocinas. Bueno, es lo mismo, pero más grande. Estos patrones son plasmados en el neumático al igual que inscripciones, aunque se verán de forma inversa. Es como si quisiéramos hornear unas enormes galletas que pueden llegar a pesar la sorprendente cifra de 3 toneladas. Desde un punto de vista químico, durante la vulcanización, las moléculas esparcidas del caucho son alineadas dentro de una misma red espacial. Estas moléculas son conocidas como agentes de vulcanización. La mayoría de las veces son de carbón u hollín común. Las piezas son colocadas en un autoclave en una pila. Luego, un cobertor de varias toneladas las cubre y listo. Ahora solo queda esperar. Este proceso toma unas 12 horas. El neumático finalizado es inspeccionado meticulosamente por si tiene algún defecto.
Pero el control no solo es visual, también se revisan con rayos X. Debe ser perfecto por dentro y por fuera, para que pueda trabajar por años y logre cumplir su labor, aunque tome daños como le ocurrió a aquel neumático en aquella cantera de Siberia Occidental. Luego de la reparación, el neumático luce así. Es un parche hecho con un caucho especial y duradero que se aplicó en el sitio del corte. Aquí tengo un ejemplo que, no importa cuánto lo estire, no se romperá. Ahora este neumático podrá trabajar sin problemas durante varios kilómetros más. O eso espero. El neumático reparado es instalado de nuevo y el camión está listo para seguir trabajando. La carrera de este monstruo contra el tiempo continúa. El récord del cambio de neumático de un auto es de 2,5 segundos y fue roto en los pits de una carrera de la Fórmula 1. Pero aquí tienen su propio récord personal. Este enorme neumático de 10 toneladas puede ser cambiado en 10 minutos. Aquí vemos que tiene 24 tuercas de 41 milímetros. Estas tuercas resisten una fuerza de cientos de kilogramos. Por cierto, los neumáticos son instalados en los talleres durante las pruebas de los vehículos. Debido al enorme tamaño de los camiones, deben instalarse en la cantera. Un solo neumático es del tamaño de un auto. Estos camiones tienen discos de frenos que lucen como frenos de autos normales. Tienen dos pastillas que cuando se aprieta el pedal comprimen el disco y detienen el neumático. Para poder lograr eso necesita de una fuerza de varias toneladas. Para detener a un coloso de este tamaño se requiere mucha energía. Sin embargo, se requiere de mucha más energía para hacer que los neumáticos giren. El movimiento es transmitido a través de esta enorme caja de cambios. Se instalan en cada neumático entre el motor eléctrico y el buje. Su tarea es aumentar el torque. En otras palabras, convierte la velocidad de rotación en fuerza de rotación. La caja de cambios se instala en lugares como este, en una montura especial. Aquí se instalan engranajes, ejes y cojinetes, pero el ensamblado es tan preciso y todo calza tan bien que mover este engranaje de 100 kilogramos puede hacerse sencillamente y sin mucho esfuerzo con solo un dedo.
Los motores de tracción de Velas, donde se instalan estas cajas de cambio, consumen 1.400 kilovatios. Con esta electricidad se podrían encender 23.000 bombillos de luz. Un enorme motor de diésel suministra al camión con esta energía. El corazón de estos monstruos es su poderosísimo motor. Su principio operativo es el mismo que el de un auto normal de combustión interna. Los cilindros se instalan en forma de V, pero aquí hay más de 16 y la capacidad de cada uno de estos cilindros es de casi 4 litros. Anteriormente, estos motores se hacían en Bielorrusia, pero hoy se compran en Alemania y Estados Unidos. Es difícil que un país pequeño cree una maquinaria tan grande. Esta planta tiene muchos proveedores de todo el mundo, y los camiones de Velas cubren la mayor parte de la economía de Bielorrusia. Si creían que el mantenimiento de sus autos era costoso, tengan en cuenta que el mantenimiento anual de estos monstruos es de unos $100,000 cada uno. Y no nos sorprende, para inspeccionar el motor no basta con simplemente abrir un compartimiento y listo. También hay que entrar. Confiables, sencillos y sin problemas como los rifles Kalashnikov. Estos camiones operan en las condiciones más difíciles todo el año. En una mina de carbón de Siberia Occidental y en cientos de canteras en diferentes países del mundo, los conocen muy bien. Pueden lucir torpes, les falta gracia y casi siempre están sucios o cubiertos de escombros, pero logran minar carbón. Estos monstruos tienen un carácter brutal, pero nos dan alegría y calma.